Muy buenos días, Álvaro. Buen inicio de semana. Espero que estés muy bien. Bienvenido. Y bueno, pues si quieras platicarnos acerca de este texto que escribes, ¿a qué se debe esta votación tan fuerte en esta colonia y sobre todo que gana este partido del PAN? Álvaro. ¿Qué tal, Romina? Muy buen día. Buen día, Dani. Buen día a todos los que nos ven y que nos escuchan en México y en otros lugares del planeta, sobre todo en Estados Unidos. Primero, antes de entrar en materia, si me permiten, Romina, Dani, quiero, por supuesto, que manifestar, como ya lo he hecho por otras vías, mis condolencias a la familia, a Alma Muñoz, colega periodista, esposa de Toño Helguera, a sus hijos, a toda su familia, a sus amigos, a sus colegas, a sus compañeros en la jornada, en Proceso, donde efectivamente también publicaba, y en general manifestar mis condolencias personales por la pérdida prematura de Toño Helguera, un artista, un colega periodista en plenitud de facultades que lamentablemente nos enteramos el viernes en la noche de su partida y por supuesto no quería empezar mi participación el día de hoy sin efectivamente enviar mis condolencias a toda la comunidad periodística y a su familia por esta, de veras es muy lamentable pérdida. Todas las muertes son lamentables, pero por supuesto que los lamentamos más cuando se trata de personas que son cercanas a nosotros y lamentablemente pues tenemos que pues resignarnos a que ya no estará con nosotros Antonio Helguera. Así es que quería comenzar diciendo esto, Romina, Dani, antes de entrar en materia al reportaje que efectivamente publica el diario digital, sin embargo, el día de hoy, y que tiene que ver con un asunto que pienso que es muy relevante desde el punto de vista del interés público, porque no es solamente un distrito electoral, el distrito 10 de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, que para quien vive en Mérida o en Chetumal o para quien vive en Rosarito, en Puerto Madero, en Baja California, o quien vive en el Estado de México, en Tlaxcala o en Tamaulipas, pues puede decir, ¿y a mí qué me importa eso? Y pienso que sí tiene una enorme importancia para todas las personas, para todos los mexicanos que estamos involucrados, por supuesto, en la vida pública de México, unos de manera política activa, en la búsqueda y la retención del poder público, como son los políticos y los partidos políticos, pero también quienes nos encargamos también de investigar, de tratar de desentrañar o de identificar ciertos resortes que motivan a la participación. ¿Por qué es importante el triunfo de Margarita Zavala? No es solo porque se trate de una política que ya buscó ser presidenta de México en 2018 y volverá a buscarla ahora en las elecciones del 2024. Eso en sí mismo justifica cualquier trabajo que se haga sobre su actividad política y electoral, sino porque se trata de la esposa de alguien que ya gobernó en México, de Felipe Calderón, que sigue activo en la política, que sigue buscando volver al poder a través de su esposa. Esto tampoco es un asunto menor, es un personaje que ya ejerció el poder político en México y de qué manera. Y la búsqueda de regresar al poder a través de su esposa, pues por supuesto que es un asunto de interés público. En tercer lugar, es un asunto que tiene que ver con cómo vota la ciudadanía, en este caso en una demarcación, en una alcaldía donde viven los hombres más ricos de México, los ricos entre los ricos.
Y en esta alcaldía de Miguel Hidalgo se ubican colonias, efectivamente, donde viven personajes de lo más rico del país, las lomas de Chapultepec y Polanco. ¿Cómo votan los ricos en México? ¿Cómo votaron ahora y cómo lo hicieron, por ejemplo, en el 2018? También me parece que es un asunto de interés público. Pero si además de eso hay un elemento adicional que se involucraron también en esta elección para hacer ganar a Margarita Zavala delincuentes, y no digo delincuentes de cuello blanco, sino ladrones, rateros, narcomenudistas. Bueno, entonces eso también es un asunto que es importante que se sepa. Y en la elección de Margarita Zavala en la alcaldía Miguel Hidalgo, no solamente el reportaje documenta cómo votaron, por ejemplo, los más ricos de los ricos de México, en las que viven en las lomas de Chapultepec y en Polanco, sino también cómo participaron personajes que están identificados como delincuentes. Un personaje que inclusive aparece fotografiado con Margarita Zavala, fue detenido unos días antes de la elección del 6 de junio, y este personaje, que se llama Omar Ramírez, alias el Dominic Thanos, inclusive se tomó fotografías con Margarita Zavala, con Mauricio Tabe, que es el candidato a alcalde ganador del PRIAN, y hay justamente información sobre cómo este personaje, junto con otros supuestos narcomenudistas o asaltantes, participó activamente en la campaña de Margarita Zavala y de Mauricio Tabe en esa demarcación. Entonces, el reportaje que yo presento a consideración de la audiencia aquí en Café y Noticias y que está publicado en el Diario Digital, sin embargo, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con algo adicional posterior a la elección del 6 de junio. Hubo fraude en la elección de Margarita Zavala en la alcaldía Miguel Hidalgo, y también me ocupo de eso. Le pregunto a quien fue el candidato derrotado en esa demarcación, un diputado federal de Morena, Javier Hidalgo, quien buscó la reelección en esa elección del 6 de junio y que fue derrotado por Margarita Zavala. Y claro, alguien que directamente estuvo involucrado en esa elección habla de fraude. Yo le pregunto específicamente, ¿hubo fraude en la alcaldía Miguel Hidalgo? Y él dice que no. Por lo menos no es un fraude tradicional, sino con otro tipo de estrategias. Le pregunto específicamente yo a Javier Hidalgo, de Morena, ¿los votos que obtuvo Margarita Zavala son legítimos? Y responde, son de carne y hueso todos. Todos. Le insisto, no hay votos de más, votos falsificados, no votaron los muertos, y responde, no. Insisto, es decir, los ciudadanos que viven en las lomas y en Polanco simplemente fueron a votar como antes no lo hacían. Dice, sí, sobre todo en los que, sobre todo en las lomas creció un 7% la votación, y en Polanco salieron a votar más que en 2018. Y le insisto, sí, los habitantes de esa zona son los que hicieron la diferencia, y responde, sí, podríamos haber empatado si hubiéramos logrado sacar en la misma proporción a los votantes de Morena en las colonias populares. Ellos traían, se refiere a los del PRIAN, ellos traían arriba del 70% de participación y nosotros abajo del 50%. Entonces sí, fueron ellos. Las lomas de Chapultepec fue el epicentro de su estrategia. Y cito a este diálogo de
que tuve con Javier Hidalgo, porque en efecto hubo una votación inusitada que en el reportaje se detalla de cómo, en efecto, el triunfo de Margarita Zavala obedeció, pues sí, a que hubo un inusitado fervor cívico el día de la elección en barrios donde había un porcentaje de participación, digamos que normal, pero ahora salieron a votar en un porcentaje mucho mayor, y eso, junto con el nivel de participación menor que hubo en colonias donde habitualmente votan por Morena, pues se hizo que pudiera darse esta voltereta en la elección de diputados federales y ganó Margarita Zavala. Y hay que recordar una cosa también, Dani, Romina. En las Lomas de Chapultepec es donde vive Claudio X González. ¿Quién? Pues nada menos que el principal articulador de la coalición del PRI-PAN-PRD llamado Va por México. Ahí, en las Lomas de Chapultepec, en la casa, mejor dicho, en el patio de Claudio X González, se hicieron decenas de reuniones entre el anfitrión, auxiliado por Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, con los dirigentes de los partidos, los primeros fueron del PRD, luego el PAN y luego el PRI. En las Lomas de Chapultepec, en el domicilio de Claudio X González, se llevó a cabo esta estrategia de coalición que tenía como propósito quitarle la mayoría a López Obrador en la Cámara de Diputados, que no lograron, por cierto. Pero también ahí, dice Javier Hidalgo, fue el epicentro de la estrategia de miedo que volvieron a implementar justamente los del PRIAN, y que explica, dice Javier Hidalgo, por qué hubo niveles de votación hasta de más del 90% en una casilla como la que también aquí, sin embargo, publicamos. No hay otro ejemplo de altísima participación en el país más que en las Lomas de Chapultepec y en esas casillas donde viven los ricos de los ricos, y que en este mismo reportaje un expanista que ahora participó en la campaña de Morena en Miguel Hidalgo, Raúl Paredes, es que llevaban a votar a personas inclusive en sillas de ruedas, y él, Raúl Paredes, que muchos años fue militante del PAN, muy cercano a Santiago Krill, dice, inclusive amigos míos, jóvenes, dice, me decían, tengo que ir a votar para salvar a México. Entonces, este elemento me parece relevante porque además viene otra cosa, Dani, Romina. Por supuesto, invito a quienes nos están viendo y escuchando en este momento a que lean el reportaje más allá de lo que yo les esté contando en este momento. Creo que es relevante hacer una revisión de cómo votaron los más ricos de México en la elección del 6 de junio, que ya lo hice comparado con 2018, pero cómo van a votar, por ejemplo, en la consulta del 1 de agosto. Va a ser interesante ver, por ejemplo, cómo en la consulta del 1 de agosto, primero a ver si salen a votar, cuántos salen y cómo votan. Entonces, eso también lo vamos a revisar en su momento. Hay que ver cuántas casillas instalará el Instituto Nacional Electoral, organizador de esta consulta popular el 1 de agosto, pero eso va a ser interesante. Y por último, para no extenderme más, y por eso recomiendo que lean el reportaje. Publicamos también fotografías en las que aparece efectivamente Margarita Zavala y Mauricio Tabe, que es el candidato a alcalde ganador en Miguel Hidalgo, que aparecen ahí muy contentos, fotografiado con
Omar Ramírez, alias Dominique Thanos, este personaje que fue detenido poco antes de las elecciones, y que dice Javier Hidalgo que este personaje junto con otros fueron los que compraron votos en colonias populares para Margarita Zavala. Dice Javier Hidalgo, penetraron las colonias populares pagando a la delincuencia. Ellos compraron el voto a los delincuentes, a los que venden droga, a los que roban en los barrios populares. Entonces, este otro elemento que hay, que tiene este reportaje, con las fotografías que, por ejemplo, tomó el propio Omar Thanos en su teléfono, fotografías en las que aparece no solo Mauricio Tabe junto a este personaje, sino también Margarita Zavala, y hay una fotografía muy peculiar en el reportaje que publicamos, donde aparece una fotografía donde hay 12 muchachos, 2 de ellos que se cubren el rostro, 3 de ellos se cubren el rostro, mostrando el torso desnudo, y la fotografía, soy panista, unidos y fuertes. Y encabeza a este grupo justamente este personaje que fue detenido en víspera de la elección, Omar Thanos, como se hace llamar en su cuenta de Facebook. Yo busqué pues hablar tanto con Mauricio Tabe como con Margarita Zavala, y ninguno de los dos quiso o respondió a la petición de entrevista, no tanto por pues cómo votaron en las domas de Chapultepec y en Polanco, sino la vinculación con este personaje detenido por la policía, y efectivamente estamos viendo ahí a este personaje. Justo está la foto. Trae su chalequito azul, bueno, Margarita también su chalequito azul, su rebocito, y junto a él este personaje con su chaleco del PAN azul y su cachucha del PAN también, bueno, del PRIAN, de Mauricio Tabe. Es parte de lo que presentamos, Romina, Dani, en este reportaje publicado por el diario Sin Embargo el día de hoy. Sí, Álvaro, a mí me quedan 2 preguntas nada más y no voy a extender tantísimo yo con eso. Uno es, entonces, tú pides la versión, el posicionamiento de estos 2 próximos funcionarios públicos sobre esta relación con esta persona y no te dan respuesta. No, como es habitual, el equipo de Margarita Zavala, nada. Y con el caso de Mauricio Tabe, pues yo le busqué con un mensaje directo de su cuenta de Twitter y tampoco hubo ninguna respuesta. Por supuesto, si tienen interés ambos en opinar, en fijar una posición sobre este reportaje, por supuesto que estamos en la total disposición de platicar con ellos, y lo publicamos naturalmente. Ok, y la otra pregunta que me quedaba era, bueno, ya lo que tú nos cuentas en este reportaje es que incluso ya Morena habla de que no hubo fraude, de que no hubo pues mayores anomalías en esta elección, pero lo que estaba yo leyendo también y yo razonando, y lo leí también acá con algunos amigos del chat de Café y Noticias, es, tenemos que entonces, pues ahora sí, los ricos salen a votar como nunca. ¿Qué pasó entonces con los otros? Con la gente de Morena que no salió a votar, con exceso de confianza, ¿o qué opinas tú? ¿Qué hay ahí? Bueno, lo que dice el candidato, en este caso Javier Hidalgo, es que en efecto, aparte de que hubo una estrategia muy eficaz del PRIAN y de Claudio X González y Gustavo de Hoyos para invitar a la ciudadanía, en este caso a los más ricos de México, a votar, fue exitosa, y por eso la altísima participación que hubo en casillas de hasta el 90%. O sea, eso en ese sentido, claro que es muy exitosa esa estrategia, y al mismo tiempo Javier Hidalgo reconoce, como también en su momento Pablo Gómez reconoció que fue derrotado por Gabriel Cuadri en Coyoacán porque pues les faltó hacer
a los de Morena mejor trabajo territorial, bueno, Javier Hidalgo reconoce exactamente lo mismo, que faltó que la gente saliera, y las cifras lo dicen, Dani, las cifras mismas, más allá de las opiniones, lo que las cifras en el presentamos tienen que ver con, efectivamente, que en las colonias donde Morena tiene un mayor potencial de votación, pues se cayó hasta en más del 15%, en algunos casos, la votación respecto del 2018. Entonces, hay esta combinación de factores en términos de participación ciudadana en esta elección respecto a la del 2018, por una parte, y por otra parte, también lo dice Javier Hidalgo, bueno, fue exitosa la campaña de miedo que instrumentaron los del PRIAN a través, pues, sobre todo de radio, de televisión en la Ciudad de México, donde se concentran los medios, y hasta el propio accidente en el metro del 3 de mayo influyó, aún entre los que no usan, por supuesto, ese transporte público, pues los ricos no usan el metro, pero parte de la propia, el propio ambiente preelectoral o el día de la elección. Entonces, esta es parte de las razones por las cuales Morena perdió y el PRIAN ganó. Son multifactores. Entonces, pues es parte de lo que a mí especialmente me interesaba, Dani, Romina, ir desentrañando. Pues sí, cómo también hay que considerar que no es que en las lomas de Chapultepec o en Polanco Morena haya arrasado antes. No, ahí siempre pues el PRI y el PAN han sido los partidos mayoritarios. Antes lo era el PRI, por ejemplo, en las lomas de Chapultepec era hegemónico y una parte del PAN. Ahora se juntaron los dos. El PRD ahí no cuenta, pero ahora se juntaron los dos y es también potencia. Por ejemplo, en la elección del 2018, la elección que ganó Javier Hidalgo, pues la ganó ahí, si me permite, la ganó por un porcentaje importante. ¿A quién le ganó? Fíjate, a Mariana Gómez del Campo, la prima de Margarita Zavala, y ahí Javier Hidalgo ganó con 86,000 votos, equivalentes al 42%, y Mariana Gómez del Campo obtuvo 76,000 votos, pero no tenía el voto del PRI. Bueno, ¿qué pasó en la elección del 6 de junio? Se invirtieron los papeles. Margarita Zavala, ya con los votos del PRI, PAN y PRD, obtuvo el 56% de los votos, equivalentes a 110,000. Y Javier Hidalgo solo obtuvo 68,000 votos, no los 86,000 que obtuvo en 2018. Obtuvo 18,000 votos menos. Pues entonces, algo pasó ahí. Ya no fueron a votar por el propio Javier Hidalgo los mismos que votaron en el 2018, por las razones que sean, porque se desencantaron de Morena, porque no fueron no hizo la suficiente campaña. Dice Javier Hidalgo que sí, pero las cifras dicen otra cosa. Entonces, por eso es importante también meterse a los números y también meterse al contexto en el que se da una campaña. Y la campaña de Margarita Zavala no solamente fue apoyada también por los ricos, sino por presuntos delincuentes, como acreditamos en este reportaje, Dani y Romina. Claro. Y es muy interesante lo que nos dices de los resultados pasados, porque pues esto también nos deja ver que tampoco era un distrito que se pudiera considerar
perdido. Sí vemos que en las cifras a lo mejor se juntaron los votos del PRI y del PAN y por eso se elevó tanto, pero esto que me llama muchísimo la atención, que si antes había ganado, pues tampoco es como decir, ya es un municipio, un distrito en el que van a ganar porque van a ganar, ya está perdido. Sino que sí tenían posibilidades Morena si hubiera hecho más trabajo. ¿Entiendo bien, Álvaro? Por supuesto. O sea, es el distrito que estaba en manos de Morena. Lo ganó Javier Hidalgo en 2018, que es un distrito o una alcaldía muy peculiar. Actualmente la gobierna Morena y ya la pasará a gobernarla el PRIAN, pero en esa alcaldía ha habido alternancia y ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, nada menos que recientemente la gobernó el PAN con Gabriela Cuevas. Bueno, ya tiene del 2006. Gabriela Cuevas, que hoy es diputada federal de Morena, expanista. Ya la gobernó el PRI, la está gobernando hoy Morena, con Víctor Romo, que perdió la reelección. Y Víctor Romo tiene una evaluación muy buena en Miguel Hidalgo, incluyendo en las colonias de los ricos. Entonces, aquí no gana la reelección el actual alcalde, pues porque le gana la fuerza del PRIAN junto, y la campaña, pues por supuesto que resultó exitosa para el PRIAN. Pero Miguel Hidalgo es solamente un ejemplo también de cómo también hay elecciones muy cerradas y lo puede ganar cualquiera en la Ciudad de México. De manera particular en las alcaldías que ahora ganó el PAN. No es la primera vez que las gana el PAN. Ya las ha gobernado antes el PRI, el PAN y el PRD antes de ser Morena. Entonces, hay que considerar también que ahora pues hubo un votante que votó por el PRI, por el PAN o por el PRD y que le ganó a Morena y a sus aliados por diferencias a veces muy poquitas o a veces más amplias, que en ese sentido me parece que es parte de la vitalidad que también hay en la Ciudad de México. Pues hay un votante que dice que pues no, aquí no me gustó qué fue lo que hicieron bien los de lo que hicieron, no me gustó el gobierno de Morena, pues voy a cambiar. Y yo creo que no es un asunto solo de la clase media, como dice el ciudadano López Obrador. Quizá si uno examina en cada distrito, en cada alcaldía, pues uno se va a dar cuenta efectivamente de que hay un enorme pluralismo y que si se juntan tres partidos políticos, pues juntan a veces no solamente sus miserias, como ocurrió en muchos lugares. Muchas veces, ¿cuántos distritos, en cuántos estados, por ejemplo, el Morena ganó todos los distritos, como en Baja California, como en Oaxaca, como en Campeche, prácticamente ganó todos los distritos. Bueno, porque ahí juntaron más bien sus miserias, PRI, PAN y PRD, pero en otros lugares juntan pues sus fortalezas, que sí las tienen, más allá de que nos guste o no, y esto fue lo que pasó en alcaldías de la Ciudad de México. Y ganaron alcaldías y ganaron diputaciones federales y locales. Pues ese es un fenómeno. Así como hoy estamos platicando de una alcaldía muy peculiar, Miguel Hidalgo, porque están involucrados personajes muy peculiares como Margarita Zavala, como Claudio X González, lo podríamos hacer ese ejercicio exactamente en Coyoacán, donde una figura como Pablo Gómez fue aplastada por un personaje que ya es figura para la derecha, como es Gabriel Cuadri. ¿Qué hizo bien Cuadri o qué no hizo bien o qué dejó de hacer o qué hizo mal Pablo Gómez? Hay muchos factores. Y no olvidemos otra cosa. Coyoacán lo gobernaba el PRIAN. Entonces, pues son cosas que también se tienen que considerar y ese tipo de factores pues tienen sus particularidades en alcaldías. Pero en el país, ¿qué pasó? Bueno, pasaron cosas semejantes.
En fin, parte de lo que creo, pues nos ocupa también a los periodistas y debe ocuparle también a los ciudadanos para que vean cuáles son las razones, porque también hubo mucho, es que hubo fraude. Bueno, y en todo caso, ¿cómo fue el fraude? ¿El fraude fue en las casillas? No. En todo caso fue parte de una campaña, parte de la propaganda. Pues sí, pero eso también, pues más allá de que nos guste o no, y a mí no me gusta, porque en efecto en la Ciudad de México hay un envilecimiento brutal en ciertos sectores de la sociedad y en medios de comunicación, pues sí influyeron en Miguel Hidalgo y en otras alcaldías. Exacto. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias y habernos mostrado todo este panorama del reportaje que publicas el día de hoy, que está ahí en la portada de sinembargo.mx. Los invitamos a todos a leerlos. Y Álvaro, de verdad, mil gracias por haber estado esta mañana de lunes en Café y Noticias. Al contrario, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Romina, muchas gracias. Y yo les mando un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la tarde.